Nunca pensé que aquella noche, al volver de buscar trabajo, encontraría la vecindad tan silenciosa. Tan muerta. Había salido desde temprano, con la esperanza de conseguir aunque fuera un par de horas descargando costales en el mercado. Caminé durante todo el día, con los pies ardiendo y el estómago vacío. Pero la ciudad estaba oscura, y la noche cayó antes de darme cuenta. Al llegar a la calle, me llamó la atención que las luces de la vecindad estuvieran encendidas. Pero ninguna voz se escuchaba. Ni los regaños de doña Florinda, ni las risas de Kiko, ni siquiera el ruido de la bicicleta de Jaimito. Sentí un escalofrío. El aire olía a óxido. No, a sangre. Empujé la puerta de la entrada y di unos pasos hacia el patio. La luz parpadeaba como si fuera a apagarse. Y entonces lo vi. El primer cuerpo. Era doña Clotilde, tirada boca abajo, con los brazos retorcidos en un ángulo imposible. La piel de su espalda había sido arrancada en tiras, dejando ver carne roja y músculos abiertos. Su cabello estaba enredado en un charco oscuro que se extendía bajo ella. Tragué saliva. Quise gritar, pero mi voz no salió. Caminé unos pasos más. Y entonces mi estómago se revolvió. Jaimito el cartero estaba contra la pared, con la boca abierta como si hubiera gritado hasta el final. La mitad inferior de su cuerpo había desaparecido, y los intestinos colgaban sobre un costal roto que había junto a él. Las moscas ya zumbaban alrededor. ¿Pero qué demonios? Susurré, temblando. Avancé, intentando no mirar demasiado, pero fue inútil. Justo junto a la escalera estaba doña Florinda. O lo que quedaba de ella. El rostro había sido desgarrado como si un animal salvaje la hubiera atacado. Sus ojos faltaban, y en su lugar había cuencas vacías llenas de coágulos negros. A su lado, Kiko tenía el pecho abierto, y su uniforme estaba empapado en sangre. Había marcas de dientes profundos en su brazo. El olor era insoportable. Podía sentir el hierro de la sangre pegándose a mi garganta. En ese momento escuché un golpe seco proveniente del pasillo que llevaba a los departamentos del fondo. Apreté los puños. El miedo me decía que saliera corriendo. Pero algo dentro de mí necesitaba saber qué estaba pasando. Entré al pasillo. La luz estaba rota, y solo un hilo de claridad de la luna entraba por una ventana. Ahí encontré a Gloria y Patty, tiradas una encima de la otra. Las dos tenían cortes profundos en el cuello, como si alguien las hubiera degollado con un cuchillo oxidado. La sangre ya se había secado en sus ropas. Seguí avanzando y vi a la Popis, con la cabeza ladeada y la mandíbula rota, colgando de un brazo como si hubiera sido arrojada contra la pared. El suelo estaba lleno de huellas rojas, como si alguien, o algo, hubiera arrastrado cuerpos por todo el pasillo. Fue entonces cuando llegué al segundo patio. Y ahí estaban el profesor Girafales, el señor Barriga y Ñoño. Los tres estaban irreconocibles. Girafales estaba boca abajo, con la espalda partida como si algo le hubiera doblado la columna en dos. El señor Barriga tenía el estómago abierto y las manos crispadas, todavía aferradas a un maletín lleno de billetes manchados de rojo. Ñoño. Pobre niño. Estaba tirado a un lado, con un agujero enorme donde debía estar su cara. No aguanté más. Vomité contra la pared. Entre el asco y el horror, me di cuenta de algo. Solo faltaba el chavo. Un frío helado me recorrió la espalda. Si él seguía vivo, ¿dónde estaba? O peor. ¿Y si había corrido la misma suerte que todos? Decidí buscarlo. No importaba lo que me encontrara. Pero en ese momento, algo crujió detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. No había nadie. O eso creí. La luz del patio oscilaba, y en el suelo, sobre el charco de sangre de Ñoño, había huellas pequeñas. Huellas de pies descalzos. No eran de adulto. Parecían de un niño. Seguí el rastro con cuidado. Los pasos estaban manchados de rojo, como si el dueño de esas huellas hubiera caminado directamente sobre los cuerpos. Me llevaron hacia las escaleras que subían a los cuartos de arriba. Cada peldaño tenía manchas oscuras y pegajosas. Mientras subía, escuché algo. Un susurro bajo, casi un murmullo, que se mezclaba con un sonido húmedo, como si alguien estuviera masticando carne. Tragué saliva y llegué al pasillo superior. La puerta de un cuarto estaba entreabierta. Por el hueco salía un débil resplandor amarillento, como de una vela.
Me acerqué despacio, intentando no hacer ruido. Pero el suelo crujió bajo mi peso. El sonido del masticar se detuvo. Empujé la puerta. Dentro no había muebles, solo un colchón sucio en el suelo, manchado de sangre fresca. En las paredes había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar. O entrar. En el centro, un cuerpo pequeño estaba cubierto con una manta. Me acerqué, temblando. Al retirar la manta, sentí un nudo en el estómago. Era el chavo. O al menos su rostro sin vida. Sus ojos estaban cerrados y tenía la piel pálida. En su camiseta había manchas secas y coaguladas. Su barriga estaba hinchada, como si hubiera comido demasiado antes de morir. Caí de rodillas. Pobre chamaco. Murmuré, sintiendo un vacío enorme. No me di cuenta, pero la vela se apagó de golpe, y la oscuridad se tragó la habitación. En ese momento, algo se movió en la esquina. Una sombra baja, rápida. Me giré, pero no había nada. Solo escuché un suspiro. Muy cerca de mi oído. Ramón. Salté hacia atrás, jadeando. Encendí mi encendedor, pero la luz apenas iluminaba unos centímetros. Al apuntar al suelo, vi algo que me heló la sangre. Marcas de mordidas recientes en el colchón. Y trozos de carne aún fresca entre las costuras. Retrocedí hasta la puerta. Sentía que algo me observaba desde algún rincón invisible. Salí del cuarto y bajé corriendo las escaleras, buscando aire. Pero en el patio, las cosas habían cambiado. Los cuerpos que antes estaban tirados ya no estaban en el mismo lugar. Algunos habían desaparecido por completo, y otros habían sido arrastrados hacia la salida del callejón. El charco de sangre se extendía como un río oscuro. Algo los estaba moviendo. En el silencio absoluto, escuché pasos rápidos detrás de mí, descalzos, salpicando en la sangre. Me giré, y vi una figura pequeña doblar la esquina. La seguí, sintiendo una mezcla de terror y rabia. Llegué hasta la zona de los barriles. Uno de ellos estaba volcado, y dentro había restos humanos apilados como si fueran basura. Brazos, piernas, trozos de piel. Reconocí la mano de doña Clotilde por el anillo que siempre llevaba. Un ruido me hizo mirar hacia arriba. En el tejado, una silueta estaba agachada, observándome. Pequeña. Inmóvil. Pero con una sonrisa enorme. ¿Chavo? Pregunté con un hilo de voz. La figura se inclinó hacia adelante. Y se perdió en la oscuridad. Me quedé mirando el tejado, con el corazón golpeando mi pecho como un martillo. No podía ser. Ese tamaño, esa silueta. No había duda. Era el chavo. Pero yo lo había visto muerto. Lo toqué, lo cubrí con una manta. ¿Cómo? Escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y lo vi. El chavo estaba de pie, a unos metros, con la cabeza inclinada y la mirada fija en mí. Sus ropas estaban empapadas en sangre, pero no solo en manchas secas. Gotas frescas caían al suelo desde sus manos. Chavo. ¿Qué pasó aquí? Pregunté, retrocediendo un paso. Sonrió. Pero no era la sonrisa inocente que conocía. Sus dientes estaban cubiertos de carne roja, y entre ellos aún colgaban fibras de músculo. Tenía hambre, don Ramón. Dijo con un tono infantil, casi cantando. Mucha hambre. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Tú? No. No puede ser. Sí pude. Respondió, dando un paso hacia mí. Primero doña Clotilde. Se movía mucho. Después Jaimito. Él estaba más blandito. Su voz no temblaba. No había remordimiento. Solo una felicidad grotesca. Empecé a retroceder hacia la salida de la vecindad, pero el chavo era rápido. En un parpadeo ya estaba frente a mí, bloqueando el camino. En su mano derecha sostenía un trozo de hueso afilado, como una cuchilla improvisada. Con ellos me llené. Pero contigo voy a tener para rato. Susurró, lamiéndose los labios. Intenté correr hacia el otro lado, pero un dolor agudo me atravesó la pierna. El chavo me había clavado el hueso en el muslo. Caí al suelo, gritando. Él se lanzó sobre mí, con la fuerza de un animal salvaje, y comenzó a golpearme en el rostro hasta que sentí que mi nariz se partía. Su respiración era rápida, ansiosa. Su boca estaba tan cerca que podía sentir el calor mezclado con el hedor de carne podrida. No te muevas, don Ramón. Me gusta cuando todavía están vivos.
dijo, hundiendo sus dientes en mi hombro. El dolor fue insoportable. Sentí como arrancaba un trozo de carne, y el calor de mi propia sangre empapando mi camisa. Grité, pero nadie podía oírme. Él siguió mordiendo, desgarrando, tragando. Sus pequeñas manos se aferraban a mí con fuerza, y cada vez que lograba apartarlo, volvía a lanzarse con más furia. Mi visión comenzó a nublarse. El frío me invadía. Antes de perder el sentido, lo escuché susurrar junto a mi oído. Ahora la vecindad es solo mía. Mis últimos segundos fueron el sonido de sus dientes triturando mis huesos. Cuando todo se volvió negro, lo imaginé limpiándose la boca y mirando alrededor, satisfecho. Y así fue. El chavo salió del patio, caminando con calma, dejando tras de sí un rastro de huellas sangrientas que desaparecían en la oscuridad de la calle. La policía, si llegaba, no encontraría al culpable. Solo a un niño huérfano. Con hambre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.